versículo 8, y vamos a leer hasta el versículo 18. Dice la palabra de Dios: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el oro. Y ha visto visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar tu nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Hermanos, a través de los años hemos visto la conversión de muchos que ahora son nuestros hermanos. Dentro de esas conversiones, hermanos, nos hemos dado cuenta de personas que han venido con una mala reputación, con una vida muy mala, hermanos, tal vez borrachos, drogadictos, hermanos, otros con una vida moral con mucho que desear. Y hermanos, pensaríamos de que esas personas tal vez no podían ser salvas o que no tenían una oportunidad para ser salvas. Tal vez usted y yo tuvimos que pasar una vida muy difícil fuera de Dios, sin Cristo. Pensamos en algún momento que no teníamos la oportunidad de ser salvos. Pero el pasaje que acabamos de leer, hermanos, es la continuación de un sermón que dimos hace 15 días y nos habla de la historia, hermanos, de un hombre que se llama Saulo, de un joven llamado Saulo, de un asesino, hermanos. Realmente eso es lo que era Saulo de Tarso, un asesino, un perseguidor de la iglesia, alguien, hermanos, que pensaba que el cristianismo debía desaparecer, alguien que creía que estaba en lo correcto, alguien que, hermanos, pensaba de que lo que estaba haciendo era bien. Pero nos damos cuenta que en el camino a Damasco, junto en esa idea de ir a perseguir a la iglesia, se encontró con el Señor Jesucristo. Y hermanos, veíamos 3 cosas la última vez en cuanto a estos temas: una convicción de Pablo, de Saulo inquebrantable, el cristianismo tiene que ser destruido, y 2, el enfrentamiento que tiene con el Señor Jesús ahí en el camino a Damasco, y 3, cómo el Señor lo desafía a que vaya a predicar a los gentiles. Pero ahora vamos a ver su conversión, hermanos, y para los que no son cristianos, tal vez usted puede estar pensando: he hecho muchas cosas malas, soy un gran pecador, no tengo perdón de Dios, lo que he hecho, mi comportamiento, mi actitud, mis acciones, Dios no me las puede perdonar. Pues déjenme decirle que Dios le va a perdonar los pecados a Saulo de Tarso, a un asesino. Y si Saulo de Tarso, siendo asesino y siendo perseguidor de la iglesia, siendo un blasfemo y siendo un engañador, Dios le perdonó los pecados, usted también tiene la posibilidad de ser perdonado de sus pecados. Un asesino convertido
al cristianismo. Un hombre, hermanos, que esas convicciones que tenía inquebrantables las cambió por un judaísmo a un cristianismo. Y Saulo de Tarso, hermanos, al final de su vida cristiana, cuando le escribe al joven Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 6, le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Sus convicciones que Pablo tenía, hermanos, no cambiaron hasta el último día de su vida en esta tierra. Convicciones que todo cristiano necesita, hermanos. Comenzar una carrera cristiana corriendo a un trote, pero terminar esa carrera con esas mismas convicciones. Muchas veces, hermanos, como le pasó a la iglesia a la cual se le escribe en la carta a los Hebreos, se pierde ese entusiasmo y esa ganas. Saulo de Tarso fue un hombre que mantuvo su convicción firme en el Señor. Y hermanos, veamos su conversión. Para los jóvenes que no son cristianos, tal vez están haciendo cosas incorrectas, tal vez están haciendo cosas indebidas ahorita, y ellos lo saben, hermanos, porque la conciencia es nuestro juez. La conciencia es nuestro juez que nos acusa, o la conciencia es nuestro juez que nos defiende. Y uno se da cuenta, hermanos, cuando delante de Dios está haciendo cosas incorrectas, porque la conciencia lo acusa. Pero también la conciencia, hermanos, cuando está haciendo las cosas bien, cuando se está yendo por el camino bien, la conciencia es nuestro juez que nos defiende ante cualquier acusación. Así que, jóvenes, también ustedes tienen la oportunidad que va a tener Saulo de Tarso ahí en Hechos capítulo 9. Hermanos, si se dan cuenta, vamos a ver primero a un cristiano nada entusiasmado, hablando de Ananías. Porque Dios va a buscar a Ananías, o mejor dicho, Dios ya tiene preparado a Ananías para que le predique a Saulo de Tarso. El versículo 8: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Se dice que Saulo de Tarso quedó ciego por 3 días. Recuerdo, hermanos, el pasaje allá en Éxodo, cuando Moisés subía al monte y veía la gloria de Dios. Yo le digo: ponte un velo. Dice que aún después de que bajaba, se veía como si Moisés traía una luz en su rostro. La gloria de Dios ahí en el camino a Damasco, hermanos, alumbró a Saulo de Tarso y quedó ciego físicamente. Pero también, hermanos, podríamos decir que esto puede ser, hermanos, una forma metafórica para hermanos, mostrarle a Saulo de Tarso que realmente él se encontraba en tinieblas espirituales, que había estado equivocado, que había caminado muchos años equivocado, que había estado equivocado persiguiendo a la iglesia, y que estaba equivocado en su idea de que el que tenía que reinar era el judaísmo y no el cristianismo. Muchas personas en la actualidad siguen equivocadas, pensando que lo que debe de reinar es el catolicismo, pensando que lo que debe de reinar es el pentecostalismo, pensando que hay muchas religiones que son las que deben de reinar. Pero, hermanos, se encuentran en tinieblas y necesitan saber que lo que debe de reinar es el cristianismo. Y Saulo de Tarso, hermanos, está ahí, dice el versículo 8, no puede ver, así que llevándolo por la mano lo metieron en Damasco. El hermano decía una expresión que yo dije afuera, hermanos, y es que yo me admiro cómo Dios, hermanos, actúa. Y como nosotros los seres humanos somos tan débiles, tan insensibles, hermanos. Saulo de Tarso iba con un ejército y con armas para destruir a la iglesia en Damasco, y ahora ese hombre que se cree muy valiente va a entrar a Damasco tomado de la mano, porque no puede ver.
no puede ni defenderse, no puede hacer nada ni por su propia vida. Hermanos, nos debería dejar una lección a nosotros, que Dios es el Todopoderoso y que delante de Él, usted y yo somos como nada. Dios hubiera, hermanos, mandado ángeles, Dios hubiera mandado un ejército de ángeles o hubiera preparado un ejército de personas para detener a Saulo de Tarso, pero simplemente, hermanos, se le apareció Cristo y la gloria de Dios resplandeció y todos, hermanos, se calmó. Usted y yo podemos pensar muchas cosas. Usted y yo podemos estar pensando hacer muchas cosas. Pero tenemos que aprender que el que tiene la última palabra y que tiene el control de todo, tanto de las acciones como de la actitud, es Dios. Tal vez usted está pensando, tiene muchos planes para esta vida, pero el último que tiene la última palabra es Dios. Y Saulo de Tarso, hermano, entró a Damasco como el hombre más indefenso del mundo, llevado de la mano, después de ir con un ejército de gente para poder traer a los cristianos de los pelos, meterlos a la cárcel o si no matarlos. Y dice el versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el oro. Hermanos, noten las conversiones, mis hermanos. Noten las conversiones bíblicas. No son nuestras conversiones, no son nuestras capacidades. Dios en Cristo Jesús tiene un encuentro con Saulo de Tarso. El Señor tiene preparado a Ananías, tanto el mensaje que le va a dar a Ananías a Saulo de Tarso, Dios lo tiene preparado. Las conversiones no son nuestras, las conversiones son de Dios. El apóstol Juan, hermanos, cuando habla del Espíritu Santo, dice: cuando el Espíritu Santo venga, Él lo va a convencer de pecado, de justicia. Es el Espíritu Santo que convence a la persona de sus condiciones que se encuentran. Y hermanos, eso no quiere decir, bueno, que Dios lo haga todo. No, Dios nos ha dejado una parte a nosotros. Por eso cuando Pablo le escribe a la iglesia en su segunda carta, hermanos, ahí en el capítulo segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, lo rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos, los predicadores, los mensajeros, solo somos unos embajadores de Cristo. ¿Y por qué, hermanos, vemos ahí a un cristiano no muy entusiasmado, Ananías? Piensa por un momento, hermanos, Dios está en misión diciéndole: oye, Ananías, tengo una misión para ti. Y Ananías: sí, Señor, estoy listo para ir. Estoy listo. Heme aquí. Así dijo él, ¿sí no? Eso quiere decir que Ananías le está diciendo: estoy listo, Señor, para ir a la misión que tú me tienes, como me vas a encomendar. Ok, anota las direcciones, anótale, ponte un papel. Vas a ir a Damasco, vas a ir ahí en Damasco, aquí en Damasco, y vas a ir a la calle que se llama Derecha. Dice el versículo 11. El Señor le dijo a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Piensa por un momento, Ananías está escribiendo en su libreta la dirección. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. ¿De Tarso, Señor? ¿A Saulo de Tarso? No. Hermanos, se escucha fácil.
estas palabras. Pero ¿quién le quiere ir a predicar a un asesino? ¿Quién quiere ir con una gente que anda mal? ¿Quién quiere ir con alguien que está persiguiendo la iglesia? ¿Quién quiere ir a predicar el evangelio? ¿Quién quiere ir? Nadie quiere ir, hermanos, y no es la primera persona. Jonás, levántate y ve a Nínive y predica a aquella gran nación que está llena de maldad. Dijo Jonás, pero no voy a ir a predicarle. Hay mucha maldad, ahí me van a matar. Hermanos, a veces las cosas fáciles son las que queremos, pero cuando las cosas que Dios nos pide difíciles, esas no las queremos hacer. Cuando tiene que ver con mi persona, con mi integridad, cuando tiene que ver con mi familia, cuando tiene que ver con mis propios intereses, que vaya otro. Ananías, hermanos, un cristiano nada entusiasmado, seguramente voy a ir, bueno, aunque la Biblia nos dice que era un predicador. Ananías dice: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos. Hermanos, las cosas fáciles cualquiera las hace. El vivir en las comodidades y no tener que, hermanos, arreglar su vida, su familia y dejar sus lujos, sus comodidades. Cuando todo esto no se toca, se puede hacer el trabajo del Señor. El problema es cuando está en mi pueblo, nuestra comunidad, nuestro dinero, nuestra reputación, nuestra familia. Ananías, hermanos, Ananías no es el primo de Hechos capítulo 8, de capítulo 5, aquel ya había muerto. Ananías a primera dijo: Señor, aunque no dice la Biblia que haya dicho que no, pero con esas palabras que estaba diciendo, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a sus santos en Jerusalén. Muy bien. Un asesino, se me va a matar, se me va a llevar preso, se va a morir por mi familia. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros le hemos dicho no a Dios porque el lugar donde nos manda, porque las personas con que nos manda, porque la familia con que nos manda no es la que nosotros quisiéramos? Pero Dios no acepta uno. Pensemos un momento, hermanos, ¿cuántas veces le hemos dicho no a Dios? Tal vez no directamente, tal vez indirectamente. Tengo trabajo, tengo otras cosas que hacer, tengo otros pendientes, voy a ir allá, tengo otros planes, yo no puedo hacer compromisos, con otras actividades. ¿Cuántas veces le hemos dicho Dios que no? Dios, como a Jonás en el Antiguo Testamento, le va a dar otra oportunidad para que vaya a Nínive. Le va a dar otra oportunidad a Ananías, a este hermano que pues había puesto peros para ir. Le dice en el versículo 14: y aún aquí, dice Ananías, tiene autoridad de los principales sacerdotes para poder prender a los que invocan tu nombre. Y aún aquí, o sea, note lo que está diciendo Ananías: Señor, aquí también tiene autoridad. No creas tú que porque esté en Damasco no me va a hacer nada. Aquí también tiene autoridad. Aquí también me puede matar. Aquí también puede sacar a mi familia de las casas. Versículo 15: el Señor le dijo: ve. Él siguió: ve. Hermano, no aceptó el Señor un no como respuesta.
¿No era el mejor candidato para evangelizar? No era el mejor candidato. No era la mejor persona para ir a evangelizar y hablarle del evangelio. Era un asesino. Démonos cuenta, hermanos, mi hermana no es la mejor candidata. No le puedo entrar. Termina peleando conmigo. Mi vecina, no, menos. Hermano, mi papá, no, me va a correr de la casa si le hablo del evangelio. Pero hermano, el Señor le vuelve a decir a Ananías, ve, y miren lo que Dios dice. Me gusta mucho este versículo, hermano, porque a veces nosotros solo vemos, dijo el Señor a Samuel, solamente vemos lo que está de fuera, lo exterior, mas no vemos el corazón de las personas. Miren lo que dice el Señor a Ananías, ve. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué motivo? Le dice, ve, por mi instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hermano, Dios conocía el corazón de Saulo de Tarso. Dios sabía de sus capacidades de Saulo de Tarso. Dios conocía las condiciones de Saulo de Tarso. ¿Se ha preguntado usted por qué Dios escogió a Saulo de Tarso para que fuera el predicador a los gentiles y el hombre en el nuevo pacto de escribir la mayor parte de la revelación de la palabra de Dios? ¿Se ha preguntado usted por qué escoger un asesino? ¿A poco no habían sacerdotes convertidos al cristianismo? Sí lo sabían. ¿A poco no había gente más temerosa de todo Jerusalén? Sí lo había. ¿Por qué Dios me escogió a usted? ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿A poco no había mejor gente que nosotros para que llevamos el evangelio a otra gente? Usted y yo tenemos que preguntarnos eso. ¿Por qué Dios me escogió a mí? Y el salmista diría, ¿quién soy yo para que tengas memoria de mí? Hermano, porque Dios sabe, Dios lo conoce a usted. Porque Dios sabe quién es usted. Y qué bendición, hermano, cuando en una empresa te escogen para que hagas un trabajo especial. Pero qué bendición cuando el Rey, el Señor, el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, te escoge para que lleves su palabra a los gentiles, a los reyes y al pueblo que hay en tu familia. ¿Cómo trabaja Dios, verdad, hermanos? Si nosotros nos pusieran a escoger a alguien para que evangelice la ciudad, ¿a quién escogeríamos? ¿A quién buscaríamos? Seguramente buscaríamos al que nosotros consideraríamos más preparado, más inteligente, más temeroso. Pero menos pensaríamos en un asesino. Así trabaja. Yo he escogido a usted y me ha escogido a mí. Y usted y yo tenemos que hacer lo que hizo Ananías. Ir con Saulo de Tarso. No dejemos, hermanos. Mire, voy a hacer un paréntesis. Cuando el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo de su primera carta, capítulo 1, versículo 12, note lo que le dice. Capítulo 1, versículo 12. Hasta el versículo 14. Recordando ese momento, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel,
confió en mí, sabía que era un blasfemo, sabía que era un perseguidor, sabía que merecía la muerte, pero confió en mí. Confió en mí, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y Pablo está pensando en su ministerio, en la predicación del Evangelio a los gentiles. Doy gracias al que me fortaleció. Dice el versículo 13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurador, habí recibido misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Lo ama Dios a usted? ¿Lo ha alcanzado la misericordia de Dios a usted? Cuando era un blasfemo, dice Saulo de Tarso, cuando era un injuriador, el amor de Dios fue más, la misericordia de Dios. Así es que, ¿por qué se detiene? ¿Por qué usted, si no es cristiano, por qué no viene a los pies de Jesucristo? Y nosotros que somos cristianos, ¿por qué no entregamos nuestra vida al Señor otra vez? Saulo de Tarso dice: confió en mí el Señor, me tuvo por fiel. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo. Hermanos, el amor de Dios es incomparable. La bondad de Dios es incomparable. Que siendo lo que fuera Saulo de Tarso, le confió su palabra, le confió el Evangelio, le confió, hermanos, la revelación de su mensaje. Que siendo lo que éramos nosotros, nos ha perdonado de nuestros pecados y nos ha confiado, hermanos, su palabra para que seamos nosotros los que transmitamos la palabra de Dios al mundo. Saulo de Tarso, ya Pablo diría: gracias a Dios, estoy muy agradecido con mi Dios por lo que Él fue conmigo. Hechos capítulo 9, viendo a este hermano que no estaba muy contento de ir, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido es este para llevar tu nombre en presencia de los gentiles. Yo ya había escogido a Saulo de Tarso, hermano. Yo sabía que Saulo de Tarso iba a ser esta vasija para llevar el Evangelio. Por eso Pablo, cuando escribe 1 Corintios capítulo 2 capítulo 5, habla de un vaso de barro, porque él se consideraba, hermano, que Dios, siendo Dios, había puesto en las manos de Pablo algo tan valioso como el Evangelio, y él siendo tan insignificante como un vaso de barro, Dios lo había usado para llevar el Evangelio. Versículo 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. ¿Qué hizo Ananías? Versículo 17. Fue entonces Ananías: ya entendí, Señor, que tú amas a todos y que tú tienes gente preparada y que tú tienes gente que va a llevar tu evangelio bien cumplido. Voy con Saulo de Tarso. Fue entonces Ananías y entró a la casa y ponió sobre él las manos. Dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Note que las manos se las impusieron no para que fuera salvo, para que recibiera la vista, para que fuera lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de sus ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Ahí vemos, hermanos, cuando decidimos obedecer a Dios, cuando decidimos ir a hacer lo que Dios nos manda. Y Saulo de Tarso, hermanos, dice que fue bautizado. Cuando nosotros leemos el versículo 18, podemos pensar que fue fácil para Saulo de Tarso. Para Saulo de Tarso no fue fácil bautizarse. Porque si Saulo de Tarso se va a bautizar, va a dejar el judaísmo, va a dejar el Sanedrín, va a dejar sus creencias y va a tener que adoptar una nueva fe en Cristo Jesús. Pero eso no es el
el peligro de Saulo de Tarso. El peligro es que si Saulo de Tarso fracasa como cristiano, ya no lo van a recibir en el Sanedrín. Ya no lo va a recibir su familia. Ya no lo van a recibir en el judaísmo. Tal vez, por eso encontramos en los capítulos 22 y en el capítulo 26, cuando Ananías le dijo, ¿por qué te detienen? Levántate y bautiza y lava tus pecados. Saulo de Tarso viene de una familia judía, es hebreo de hebreos, es fariseo, hermano. Y Saulo de Tarso tiene que dejar eso y convertirse en cristiano. Posiblemente usted, que no es cristiano, está pensando, si me hago cristiano, voy a tener que dejar de ser católico. Voy a tener que dejar de ser bautista, voy a tener que dejar de ser pentecostés, voy a tener que dejar de ser de los testigos de Jehová, porque me voy a convertir en cristiano. Si me hago cristiano, ya no me van a aceptar, ya no me van a recibir. Parece fácil, mis hermanos. Simplemente a veces no se bautiza la persona. ¿Qué van a decir mis amigas? ¿Qué les va a decir la niña de la secundaria, de la preparatoria? Que ahora soy cristiano. ¿Qué van a decir mi familia? Ya tengo que ser cristiano en mi familia. Que me van a despreciar y que me van a rechazar. Pero hermanos, ¿qué significa que Saulo de Tarso se bautice? Porque dice el versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Qué importancia tiene el bautismo en la persona? ¿Está bendiciendo a Saulo de Tarso, sí o no? Y Saulo de Tarso le diría, ahí mismo que estamos en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 16, pero por esto fue recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero de su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. El versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy. Pablo considera que él es un pecador y que necesita el perdón de sus pecados. Toda persona que no ha sido bautizada, toda persona que no ha sido bautizada está en tiniebla y necesita el perdón de sus pecados. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Las personas que no han sido bautizadas necesitan bautizarse para ser perdonados de sus pecados, para ser salvos de esta perversa generación, para ser añadidos a la iglesia de Cristo. Tenía muchos logros Saulo de Tarso. Yo pienso, hermano, ¿qué pasó por la mente de Saulo de Tarso esos 3 días? He estado equivocado en cuanto a Cristo. He estado equivocado en cuanto a mis convicciones. Ahora tendré que aceptar la realidad. Ahora tendré que aceptar que el único camino verdadero es el cristianismo. Y hermanos, si se da cuenta que en el libro de los Hechos, y Pablo, el apóstol Pablo, siempre habla de Cristo crucificado. Hermanos, esa es la última parte de la vida de Cristo aquí en la tierra. Y habla de su muerte, de su sepultura, de su resurrección. ¿Y sabe por qué? Porque con ese mensaje Dios le quiere probar al mundo que Cristo es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador del mundo, que se había esperado por mucho tiempo. Cuando Saulo de Tarso se lo encontró en Damasco, Saulo de Tarso entendió que el Salvador del mundo había venido a este mundo y que ahora él tenía la oportunidad de ser salvo, de ser perdonado de sus pecados y de salvar su alma para la eternidad. Concluyo. Había motivos para Ananías que no quisiera ir a predicar a Saulo.
Había muchas razones, había muchos motivos. Simplemente el poner en riesgo su vida para ir a predicar más así. Tal vez usted y yo tengamos muchas excusas, muchos motivos, muchas razones lógicas, aceptables. Pero debemos de entender que Dios no va a aceptar como Dios quiere que vayamos y hagamos su labor. Si le hacemos una aplicación, no solamente en el Evangelio, la predicación del Evangelio, en su iglesia, en su congregación donde usted pertenece. Es posible que le hayamos dicho por un momento a Dios que no, pero hoy tenemos la oportunidad de decirle, voy a ir a hacer la labor que me sobresale. Es posible que usted y yo le hayamos dicho a Dios, no quiero ser ese cristiano que tú quieres que sea. Pero hoy tenemos la oportunidad de decir, voy a ir y voy a ser esa persona que tú esperas que sea. Saulo de Tarso, hermanos, tenía muchos motivos para no bautizarse también. Profesionalmente lo tenía todo. Económicamente lo tenía todo. Familiarmente Saulo de Tarso lo tenía todo. Todo lo tenía, hermanos. Y eso pudieron haber sido muchas razones, muchos motivos para no bautizarse para él. Pero ¿sabe quién quiso Saulo de Tarso? ¿Lo bautizó? Porque en el bautismo se perdonan los pecados de la persona. En ese momento, cuando la persona está siendo sumergida en agua, es cuando muere el viejo hombre. Es en ese momento cuando Dios perdona sus pecados y es el momento cuando sale de las aguas del bautismo, cuando usted nace para una nueva criatura en Cristo. Si es que si usted está aquí en este lugar, si usted que ha venido a esta colonia, si usted quiere ser parte de esta familia espiritual, si usted quiere ser parte de esta familia de Cristo, venga, bautícese, lave sus pecados en las aguas del bautismo. Escuche el llamado de nuestro Dios. Ve, dijo a la niña de Pedro, Pablo, ¿qué te detienes? Levántate y bautiza y lava los pecados. ¿Qué lo detiene a ustedes de mí? ¿Qué lo detiene a ustedes, jóvenes? ¿En qué están pensando? Que dice, esto me detiene para hacerme cristiano. Necesitamos el amor del Señor. Si usted reconoce que necesita el perdón de sus pecados, hermanos, si nosotros reconocemos que no hemos hecho el trabajo de nuestro Dios como corresponde, vamos a hacerlo de hoy en adelante. Dios les bendiga.